Piali, no toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la séptima casilla de la cuarta trecena. El tonali es Chicome Miquistli, un tonali del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. Y bueno, es un rumbo del norte y Miquistli está representado precisamente por un cráneo descarnado y que tiene por ahí algunas todavía señales de esa carnita que no se ha desprendido. Nosotros tenemos que aprender a vivir con conciencia de muerte para disfrutar precisamente el estado de vida. En este tonali, recuerden que el señor que rige la trecena es Huehuecoyotl. Huehuecoyotl es la fiesta, el canto, el gozo por la vida, la vejez que viene acompañada no solamente de las arrugas en la piel, sino de la sabiduría. Él es el coyote viejo, advocación de Tonacatecutli. En el numeral 7 tenemos a Cinteotl, el maíz. Recuerden que el maíz también es una advocación de Tonacatecutli y el maíz es nuestro sustento. Es esa planta que necesita ser cultivada para generar su grandeza. Así nosotros debemos cultivarnos. Hay momentos en los que tenemos que estar en un silencio y en un encuentro con nosotros mismos, con nuestras esencias divinas, igual que lo hace el volátil que acompaña a Sinteot, la mariposa. Es necesario tener momentos de introspección, de mirar hacia adentro y reconocer nuestra luz en esa oscuridad nuestra. En el numeral 7, como les decía, está Sinteotl y la mariposa, Papalot. Pero en el signo Miquistli, como regente, está Tezistecatl, el señor del caracol, que es hijo de Tlaloc y de Chalchutlicue, y que en su advocación femenina es precisamente Mestli, la luna maravillosa. Y el señor de la noche es Xutecutli, el fuego alquímico. Hoy nos toca transformarnos y he escrito estas líneas pensando en lo que es convertirse en una mariposa y tomar el fuego como una herramienta para la transformación. Es un tonali de mucha transformación, es un tonali que invita a vivir con conciencia de muerte, que invita a morir a lo viejo, a lo absurdo, a los caprichos, a la desidia. Hay que transformarnos, hay que renacer con este fuego maravilloso que se presenta como Señor de la Noche. Pero qué bonito es poder entrar en esa cueva que nos habita y encontrar nuestra luz. Asumirnos como esta mariposa dentro de la crisálida, sabiendo que nuestras alas se están formando. Serenidad y paciencia se requiere para la transformación grandiosa y majestuosa que podemos tener. Bueno, pues estas letras dedicadas al tonali Chicome Miquistli, 7 muerte, se titula La mariposa del Mictlán. El velo de la noche cae sobre la tierra y con él se despliega la trecena Sesóchitl, donde la belleza nocturna alza su voz en el jardín del Mictlán. Allí donde la esencia de las cosas reposa, florece Chicome Miquistli. Hoy es una flor nacida en la oscuridad para danzar bajo el manto de Mestli, la luna. Bajo la mirada del regente de la trecena de Huehuecoyotl, el coyote viejo, señor del canto y la danza, el espíritu es invitado a hacer flor y canto. Su risa sabia resuena en la noche recordándonos que la vida es un banquete, un lienzo donde el alma pinta su propia melodía. Él, advocación de Tonacatecutli, nos susurra que el sustento no solo es pan, sino el gozo de cada momento, la fuerza creativa que fluye como río en el lecho del ser. Y así como el maíz que Sinteot representa, el señor mazorca que nutre con paciencia y amor, el alma se cultiva. Semilla que se entrega a la tierra profunda para renacer en espiga de verde jade, símbolo de la realeza y el renacimiento. Pues en el número 7
el que guarda los secretos de los viajes internos y la perfección del espíritu, reside la clave de la transformación. Mira a la mariposa, Papalot, que danza sin rumbo fijo, libre e impredecible. Ella es el pensamiento que no conoce cadenas, el fuego que arde en la guerra del espíritu, la que adorna a Xochiquetzal con su vuelo multidireccional. Esta mariposa ha salido del reposo, de la crisálida. En el signo de Miquistli, la muerte no hay fin, sino el preludio de un nuevo comienzo. Miquistli es la noche de la vida, el silencio donde el diálogo interno se detiene permitiendo que la energía del Tona descanse. Así, el Señor del Caracol de Sistecatl nos guía hacia las aguas profundas del subconsciente, donde los ancestros nos cuentan las verdades. Y en ese reposo, como la luna que renace cada ciclo, despertamos con alas nuevas, siendo sol, siendo luna a la vez. Podemos ser girasoles, pero ¿no te gustaría ser una giraluna, como dice Aute? El fuego alquímico de Xutecutli, que transmuta lo divino en lumbre eterna, está presente para que tú te transformes. Así, en el corazón de la noche, encendamos un fuego sagrado. Ofrendemos copal y entreguémonos al sueño, al mundo onírico, a ese Xochitlalpan, campo florido. Allí la ensoñación nos permite ser la flor que se abre al polinizador que liba, el maíz que se cultiva, la mariposa que tiene un vuelo sin límites. Nos volvemos también el agua que fluye, la misma Chalchutlicue, madre de Tezistecatl, la señora de las aguas, sintiendo cómo Tlaloc se descarga esta noche y nos hace fértiles. En el corazón de Chicome Miquistli, la muerte es un velo que se descorre, que revela la senda hacia la conciencia más profunda, donde la sabiduría del oculto nos espera para que podamos renacer con plenitud. Somos en cada respiro la promesa de esa Papalot que emerge con la fuerza y la paciencia y la belleza de la transformación que nos da Xutecutli. Y nuestro conjuro es el siguiente. En el corazón de la noche, donde el velo entre mundos se desvanece, yo me levanto. Soy la semilla de maíz que aguarda en la tierra oscura, sabiendo que la paciencia es el arte de la creación. En la quietud del sueño mi espíritu viaja sin ataduras, como la mariposa que despliega sus alas sin temor. Me entrego a la transformación, a esa dulce muerte que no es el fin, sino el renacer constante, el eterno retorno. Que el fuego alquímico de Xutecutli purifique mi ser, y la luna de Mestli ilumine mi camino interior. Soy el gozo que canta con Huehuecoyotl, la sabiduría que reside en lo profundo de mi ser. Oigan esa Xucoatl, fuerte, con cada respirar vamos a decir, hoy yo mismo soy Chicome Miquistli, la flor que se abre en el Mictlán, la promesa de la luz en la oscuridad. Recuerda que ahí en el Mictlán llegó la fracción divina de Xochiquetzal y nacieron las flores y su aroma. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Muchas gracias por estar aquí. Onca Timotimati. Timota. Onca Timotimati es ahí nos vemos. Y Timota también.